Vamos a hacer nuestros comentarios, que en esta ocasión son, y hay gente haciendo ruidos allá arriba, cosa que me parece más, no más molesto. Pero esta vez creo que son comentarios, pues no secretarios. Tarantularios, estos son comentarios tarantularios. ¿Por qué? Porque sí, no tiene nada que ver. Vamos a hacerlo rapidísimo porque me quedan 20 minutos de vídeo y hay varias cosas que ver. Entonces iré lo más rápido que pueda. Hablaba yo sobre lo que hicimos, que por cierto no lo comenté, el vídeo que hicimos ayer sobre la medicina medieval en Europa y lo inútil que era y cómo se hacía, sobre todo lo que es relevante para esto es cómo se seleccionaban las hierbas medicinales. Entonces, hacían experimentos y probaban hierbas a ver qué efecto les hacía. Nada. Se usaba una doctrina religiosa que era la doctrina de la firma. Dios te había indicado para qué servía cada cosa porque se parecía al órgano del cuerpo para el que servía. Entonces, los frijoles, habas, faves, porotos y, como les llaman, judías, pues eran buenos para el riñón porque tenían forma de riñón. Y así sucesivamente. No se hacían experimentos. Entonces me dice, Recover Lost Data 6756. Entonces, ¿por qué las farmacéuticas utilizan plantas para hacer medicinas? No, mira, de los 24,000 medicamentos que hay en uso hoy en el mundo, 24,000, solo 120 vienen de plantas. Y en todos los casos, las sustancias, el principio activo de las plantas ha sido modificado por la ciencia, como lo dice el vídeo que no viste, por cierto, el de la medicina medieval, mientras que cientos de miles de plantas se han demostrado inservibles para todo lo que les atribuyen las distintas culturas y sociedades en sus supersticiones. Y le digo más datos, por supuesto, como se los recomiendo a ustedes, creo que uno de los vídeos más serios que he hecho y que me gustaría que lo viera más gente, pues es la patraña vegetal. ¿Por qué la herbolaria no es una disciplina seria? ¿Por qué ir a una herbolaria no sirve para nada? ¿Y por qué, sin embargo, tenemos cosas como la artemisinina o la diosgenina o la aspirina que tienen su origen en el mundo vegetal, pero que no son precisamente lo que la gente tomaba? Washington Villota 7785, son muy interesantes las interpretaciones del expositor, abren caminos de reflexión social. Sugería que el programa no pase de 1 hora de exposición, tener 3 horas de conferencia, imposible terminar su atención. Y a mí se me ocurrió decirle, óyelo en 3 partes a lo largo de la semana. Luego también está que lo hacemos en segmentos a lo largo de la semana, que también lo podría ver Washington, y así no lo desborda. El problema es el producto de su última frase, cuando se iba a perder la batalla cultural. Y en el ejemplo ponía yo lo que ofrece la religión y lo que ofrece el ateísmo. Y dice, el problema es, decía el ex Moon 2010, el problema es el producto, es esta última frase, pero es que el ateo no ofrece algún producto. O sea, si Dios no existe y no vamos a ir a ningún cielo, ¿por qué estamos aquí? Y es una pregunta que ningún ateo puede responder bien o no tiene una respuesta sencilla. En cambio, el religioso ofrece el cielo, el ateo no. Digo, el ateo ofrece la libertad y la responsabilidad. Eso es más temible que ninguna otra cosa. No tener Dios no quiere decir, ¿por qué estamos aquí? No tenemos ninguna razón de estar aquí, pero trata de ser lo más feliz que seas y haz feliz a otras personas. Ya. No hay un por qué. Es una pregunta vacía. Es como preguntarte por el color de la tristeza de las piedras. Sigo. Me impresiona sobremanera este personaje, yo, siempre se pone a opinar sobre cuestiones que ni entiende ni domina. Bien, el hispanismo no tiene nada de malo y se refiere a los pueblos del mundo que hablan dicho idioma. O sea, esta es la definición de hispanismo de la RAE, debo decir. No tiene nada que ver con la supremacía española. Decir lo contrario es no enterarse de nada. Supongo que aplicando la misma lógica, cuando los anglos se refieren a su cultura, lo que buscan es la supremacía de Inglaterra sobre Estados Unidos, Canadá, Australia, etcétera, ¿verdad? Y le digo, o sea, que no conoces el movimiento ideológico del hispanismo. Hablando de opinar de lo que no sabes. Lucas Krenovich, guión TD3RL, madre mía.
Dice, excelente reseña sobre la medicina medieval. Hace unos días discutíamos un amigo y yo con respecto a esto de las medicinas naturistas y terapias alternativas. Él afirmaba que no era necesario consumir aspirinas, ya que el compuesto principal, ácido acetilsalicílico, podía obtenerse de la corteza de sauce. A lo que le respondí, perfecto, tienes un sauce en tu departamento. Fin de la discusión. Entonces le digo, no, es que tu amigo es un ignorante. El sauce no tiene ácido acetilsalicílico, tiene ácido salicílico, que es enormemente agresivo para el aparato digestivo. El añadido de un radical acetilo a principios del siglo XX, por cierto, es lo que permitió que se consumiera y sirviera sin destrozar el estómago, y entonces volvía a promoverle la patraña vegetal. Arturo Medina, 4118, sobre lo que decía yo de que la mayoría de la gente no es asesina, ¿no? No somos asesinos por naturaleza, porque la gran mayoría, la vasta mayoría de nosotros nunca ha asesinado a nadie. Y dice Arturo, excelente dato, Mauricio, coincido que es mínima en relación a la población de una región, igual que la psicopatía criminal y casos de muerte por violencia, pero según el CONAVIM, que no sé qué es el CONAVIM, 9, pero que es una cosa mexicana, eso sí lo sé, 9 de cada 10 mujeres mueren en manos de sus parejas asesinas. ¿Qué tal? Me lo dice así como, ya quedó demostrado. ¿Qué tal? Nada. ¿Y? Que haya más violencia en un país donde el gobierno protege y alienta la violencia no es raro. Pero aún así, la gran mayoría de los mexicanos, hombres, no han matado a una mujer. Así que el triste hecho sigue sin condenar a todos y solo señala, por supuesto, a los asesinos. Víctor Ávila X. ¿Alguien sabe por qué si un empresario se vuelve rico está obligado a pagar más impuesto cuando es el que genera empleos y no el Estado? El Estado genera muchos empleos, ¿eh? Víctor, fui a ver tu cuenta. Te veo tocando la batería así como en un sótano muy pobre. No, tú no eres un empresario que se vaya a volver rico muy pronto, pero bueno, te explico. ¿Por qué? Porque es el que más usa los servicios del Estado y el que más se beneficia de todo lo que su sociedad ha hecho colectivamente. Por supuesto. Una empresa se beneficia más que los ciudadanos individuales de policía, ejército, carreteras, iluminación pública, bomberos, servicios de aduanas, puertos, leyes que los protegen, etc. Una empresa se beneficia más de todo el conocimiento que la humanidad ha acumulado a lo largo de su historia, sea del tipo que sea, física, química, biología, tejido, cerámica, aleaciones. De lo que pongas una empresa te vas a beneficiar del conocimiento que ya tenemos. Es decir, el origen de su riqueza está en el esfuerzo colectivo de su sociedad a lo largo de toda la historia humana y por tanto es razonable que devuelva a la sociedad más que quien no aprovecha todos esos servicios y todos esos conocimientos. Luego en otro comentario decía que es que le roban al empresario. Le digo, no es tan difícil, pero al llamarlo robo, pretenden fingir que el empresario hace todo desde cero y de paso fingen que su riqueza también proviene y de paso fingen que su riqueza también proviene, del trabajo de sus empleados, de sus proveedores y del margen de beneficio que les cobra a los clientes y que si nos ponemos flamencos también podemos llamar robo, ¿no? Si le cuesta 10 hacer esto, ¿por qué me lo vende a 12? Me está robando. Y llegamos a nuestro premio. El premio Elton es muy sencillo esta vez. J. Vidal González, 8447, dice, sé que no crees en Dios, pero Dios aún cree en ti. Esta es una de las frases que repiten constantemente los creyentes. Esa y la de los ateos hablan mucho de Dios, yo generalmente hablo de la creencia. O ¿cuál era la otra? Bueno, no, y luego siempre están esperando que cuando me muera yo me vaya a tocar el infierno, y esos son bien misericordiosos. Y le digo, no me lo ha dicho. O sea, ¿tú quién eres para decirme lo que dijo Dios, no? Dios no me lo ha dicho. Dice él, quizás te habló, simplemente no has querido escuchar. Digo, mira, si no sabe hablar de modo que yo lo escuche, no es Dios, es reggaetón. Naturaleza muerta 9053, ¿cuál sería una definición científica y unánime de la ciencia y en qué lugar se puede encontrar esa definición única? Me interesa para poder demostrar a los filosofistas que los científicos sí pueden llegar a consensos y posiciones universalmente aceptadas. Aceptados debe ser.
Y le digo, te dejo 3 consensos y posiciones universalmente aceptadas por la ciencia y rechazadas por algunos religiosos y filósofos. 1. El universo está formado por 94 elementos naturales y varios no naturales, identificados por su número atómico, el número de protones en el núcleo de sus átomos. 2. Muchas enfermedades están causadas por microbios patógenos, principalmente bacterias y virus. 3. Las especies evolucionan al paso del tiempo gracias a la selección natural de la variación y las mutaciones de sus individuos. Poca cosa, dirán los filósofos. Esas cosas las encuentras en libros de ciencia y en facultades de ciencia, nunca en los de religión o de filosofía. Gravinaria 7895, esto me encantó. Si todos son nazis, nadie lo es. ¿No crees que la izquierda usa el nazi con la misma ligereza que la derecha usa el comunista? Porque cuando Putin llamó nazis a los ucranianos, uno de los argumentos que usaste para negarlo fue que Zelensky era de abuelo judío, pero ahora nos dices que se puede ser nazi y apoyar a Israel, o ser lesbiana o judío incluso. O sea, un poco de coherencia. Mira, hasta el sea un poco de coherencia, probablemente te lo aceptaba yo, pero afirmar que ahí hubo incoherencia revela ignorancia de tu parte y te tengo que responder. O sea, un poco de criterio, ¿sí? Si vieras el vídeo, habrías visto 10, 10, dis, zen, kimen, 10, en varios idiomas para que lo entiendan. Características que en su conjunto definen al nazismo. En tu revuelta cabeza, todos cumplen unas 7 u 8 de esas características, entonces tienes un problema. Precisamente para eso di las características, para tratar de que los tontos no salieran con esa pendejada de que a todo le llaman nazi. No, no a todo. Hay criterios muy concretos. Sobre lo que sí dije acerca de Zelensky es un poco más complicado de lo que atiende a recordar tu agitado encéfalo, y es que es un judío cuyos bisabuelos fueron masacrados por los nazis y su abuela fue deportada por los nazis. El contexto es relevante allí. El que la familia de uno sea víctima de nazis dificulta bastante que uno sea nazi a su vez, y si no lo crees es porque no tienes puta idea de lo que es que te maten a tus familiares. Si, como es claro, la vez pasada no entendiste, ahora te di una lista de 10 puntos para aclarártelo. Pero he fracasado claramente, hay barreras impasables y la de tu cabeza es una. Luca Moyano, estoy de acuerdo con lo de las soluciones fáciles y populistas de la derecha y cómo buscan un enemigo. Pero la izquierda está exenta de esto. No hay muchos que dicen que el gran enemigo son los ricos, y teniendo en cuenta que los ricos son una minoría, el 1% de la población, muchos de izquierda te dicen que la solución a esto es sacarle toda la riqueza a ellos y repartirla entre todos. ¿No se está diciendo una solución fácil y hasta irreal? Me voy a suponer que alguien dijo eso, pero no lo creo. Esa izquierda extremista que tú dices que hay, hoy no está ni cerca de gobernar ni un solo país. Mientras que tus defendidos de la derecha nacional populista están a punto de reventar la idea misma de la legalidad mundial. Preocúpate de riesgos reales, no de hipotéticos. Me dice Pilángel 7776. ¿Qué opina de Roxana Kramer, filósofa que seguramente discreparía mucho con su forma de ver la filosofía académica? Y le digo, seguramente todos los filósofos discreparían. Y también discrepan de mi visión de su oficio los homeópatas, los del Reiki, los consteladores, los gurús, los religiosos, los libertarados, los nazis, los marxistas, leninistas y muchos más. ¿Tengo cara de que me preocupe? Cierto, se me olvidó contestarle que no conozco a Roxana Kramer. Sé que es youtuber, pero no he visto ni un vídeo de ella. Dice el sí, metes en la misma bolsa etiquetas de temas populares con la filosofía académica, así que tu argumento es igual de vacío y superficial como la filosofía que descalificas. Ah, pues está bien. Digo, no, mira, para mí no hay diferencia entre la filosofía y la acupuntura. Y si prefieres rechazarlo en vez de analizar por qué lo digo, es problema tuyo. Tú me informaste de que una filósofa a la que no conozco iba a discrepar conmigo y yo estuve de acuerdo contigo, nada más. Cuando salga cierra, ¿no? Y Cintia Gavilán dice, yo no estoy de acuerdo con el análisis que da sobre Netanyahu y el exterminio. El régimen sionista llamado Estado de Israel hace muchos años ya está desalojando a los palestinos de su tierra y matando a mucha gente con la excusa de que Israel es el pueblo escogido. Yo no creo que sea la excusa, pero bueno. Y yo creo que asesinando a más palestinos jordanos sirios que la gente del Holocausto. Por lo tanto, para mí sí son unos genocidas. Mira. Aquí se ve cómo la ignorancia y el odio antisemita hacen estragos.
Hay un total de 5,8 millones de palestinos en los territorios asignados a Palestina en la partición de 1948. Si tú crees que han matado a más de 6 millones desde 1948, es una creencia tan profundamente estúpida que es difícil de aceptar. Y más que el mundo habría visto eso con toda tranquilidad si con el conflicto de Gaza de 2024 hasta hoy, hasta Estados Unidos se ha escandalizado y se habla de 20, 30, 40 mil víctimas. O sea que lo que tú crees está mal, corrígelo con los hechos. Ahora, si estás en contra del Tribunal Penal Internacional, estarás en contra con que diga que eso, estás en contra de que el Tribunal Penal Internacional diga que eso no es un genocidio. Supongo que estarás en contra de que ese mismo tribunal haya emitido una orden de arresto contra Netanyahu. Si no te gusta para una cosa el tribunal, no te gusta para la otra, y si te gusta para las dos, acepta las dos, ¿no? Carlos Reyes, no olvidar que los primeros que volvieron trizas los derechos humanos fueron los que los crearon, los jacobinos. A los jacobinos fue el sector más radical, más extremista de la Revolución Francesa. Pero mira, no se puede olvidar lo que no es cierto y no entiendo por qué crees que es buena idea mentir. Los derechos del hombre es una obra de Thomas Paine, que no solo no fue jacobino, sino que estuvo a punto de ser decapitado por los jacobinos, concretamente, no lo digo allí, concretamente cuando se opuso a decapitar al rey Luis XVI. La Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano fue redactada por el Marqués de Lafayette, cofundador de la Sociedad de 1798, creada precisamente para contrapesar a los jacobinos dentro del directorio de la Revolución Francesa. Lo ayudó Thomas Jefferson, por cierto, a redactarlo. A Lafayette, Robespierre mismo, el líder de los jacobinos, lo llegó a llamar traidor. Y todo esto está en la historia y en Google, no es necesario que vengas a inventarte cosas. Los jacobinos no volvieron trizas. Los jacobinos que volvieron los trizas, los derechos humanos, no fueron para nada los que los crearon. Con eso llegamos al final de nuestros comentarios tarantularios, casi en el momento en que termina este streaming, pero son las 21:58. Y eres muy brutal con tus respuestas a los temerarios, los dejas todos papeados. A ver, si tú tiras, yo contesto. Esto es muy sencillo. La gente, ¿tú has visto a la gente que me habla tranquilamente cómo no le respondo así? El tono lo pone el que comenta, no yo, en serio.